Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí a Punto Control y a Diálogos en Conciencia. Yo soy Eduardo Muñoz y me acompaña como siempre mi gran amigo desde Uruguay, pues Daniel González. Daniel González, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, pues aquí, por una charla más, vamos a tocar un tema muy interesante. Vamos a ver qué podemos explicar sobre todo esto que vamos a hablar hoy, que es un tema largo, ya veníamos trayendo de la semana pasada, pero interesante. Sí, sí. Y ahora explicar de qué se trata esto de la toxicidad espacial, ¿no? No es un tóxico que viene pues, del espacio, de Marte, sino simplemente son las personas tóxicas que están en nuestro espacio, en nuestro entorno, y muchas veces a lo mejor son vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Entonces, ¿cómo poder pues, distinguir a ese tipo de personas en base a muchos patrones, que son pocos, pero los hay? Platícame un poquito, ¿tú cómo los ves a estas personas? Mira, primero quería diferenciar lo que hablábamos tú y yo hace un rato de que no todas las personas tóxicas son manipuladoras, pero todos los manipuladores son tóxicos. Obviamente, ¿no? Una persona tóxica es aquella que siempre te va a dar para atrás, que nunca te va a decir lo bueno que haces, que también hace las cosas, que nunca te va a dar para adelante en tus proyectos, en tus metas. Siempre, o sea, es una persona que tiene un problema para cada solución y siempre es negativo, ¿no? Siempre está en negativo, siempre es terrible esto, las frases terribilistas, ¿no? Esto es horrible, me muero si me pasa, siempre todo lo negativo y tú le das una opción o una visión positiva de algo, pero igual va a buscar el punto para que sea negativo. Y básicamente es eso. Sí, sí, exactamente. Es lo que estamos platicando hace un momento, que son las personas básicamente que se dedican a, a decirte que todo lo que haces está mal, y aparte de que todo lo que haces está mal, muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque para esto hay compañeros de trabajo que a lo mejor tú pones el mejor empeño, o hasta jefes, pues con tus jefes, y le entregas un reporte hasta con florecitas, perfectamente acomodado, y tú así está mal. Entonces muchas veces eso pues, nos da así un cabizbajo, en el sentido de que no nos sentimos apreciados. Y muchas veces estamos rodeados por estas personas. Aquí en México, pues le decimos que son personas a lo mejor hasta cierto punto envidiosas pues, de lo que hacemos. Entonces, tú platícame, ¿tú cuántos en tu vida, con tus personas con las personas que has tratado, cuántas personas te han llegado con problemas pues, de toxicidades espaciales, ya sea de compañeros de trabajo, de vecinos, a lo mejor de un familiar que es un primo, eh, un tío lejano, eh, infinidad, X cantidad de personas que nos encontramos en nuestra vida cotidiana? Sí, como todo el mundo creo que estamos rodeados, ¿no? A veces más, a veces menos. Y lo que tú decías, una persona envidiosa, obviamente una persona envidiosa es una persona tóxica. Básicamente esa gente que no tiene vida. Es como, ¿te acuerdas el dicho, ¿no? Del perro del hortelano, ni come ni deja comer. Son personas que no tienen vida propia, o sea, no son felices con su vida y obviamente no quieren que nadie sea feliz. Van a tratar siempre de eso, lo que tú dices, de hundirte todo lo que sea. Cuanto más, mejor. Incluso a veces no lo hacen ni siquiera a propósito. O sea, no son conscientes de lo que están haciendo. Simplemente es un patrón de conducta. A muchos sí lo saben y lo usan a su favor, pero a algunos simplemente no lo saben. Y después está el otro, el tipo más psicopático, el que disfruta haciéndolo, sabe que lo está haciendo y lo hace más todavía. Hay dos tipos también de personas tóxicas, ¿no? Puede haber más, pero básicamente son dos. El que lo hace sin saberlo porque ya es así, su cerebro no genera dopamina, básicamente genera solo cortisol continuamente, la hormona del estrés, pero continuamente aparte están estresados, que están estresados, viven estresados, sobre todo hay mucha gente que los puedes identificar porque vive en el pasado, pero en el pasado negativo, nunca te van a hablar de algo positivo de su pasado. Ah, siempre obviamente que hay, si empiezan a buscar hay, pero van a estar siempre hablando generalmente en pasado y en negativo, o en futuro y en terrible, lo que puede llegar a ser terrible. Digo, sí, obviamente muchas cosas pueden llegar a ser terribles, pero de ahí a que lo sean,
hay un abismo de diferencia, no sé cómo lo ves tú. Sí, exactamente. Hay mucha gente que vive en esos secuestros emocionales, pero pues ya son recurrentes o su vida está transportada en el pasado, en el cual están recordando pues momentos drásticos, nunca ven pues, las cosas con la realidad. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en el pasado y encima de que pensamos en el pasado en negativo, o muchas veces piensan en el pasado en positivo, es decir, ah, no, pues yo tenía un buen trabajo, tenía un buen coche, tenía una buena esposa y ya lo perdí, y siempre se están lamentando, pero si nos trasladamos al momento en el de su pasado, en el cual tenían todo, ¿de qué hablaban en ese momento que perdieron todo? Simplemente hablaban de lo mismo, del pasado, que estaban mal, Consiguen un trabajo, un excelente trabajo, y lo echan a perder. ¿Cómo lo echan a perder? Pues otra vez retomando en el pasado. No, es que yo en el pasado vivía haciendo esto, vivía en esto, y realmente pues yo entregaba por los mejores reportes, digamos, en el trabajo. Con los vecinos, no, pues yo, pues mi casa siempre pues la tenía limpia y mis espejos bueno, mis vidrios de la casa estaban limpios y tú, ¿qué estás haciendo? O agarran y hasta te echan hasta la basura pues, suya, barren la calle y te aventan un pedazo pues, de su tierra a tu casa, ¿no? A tu propiedad. Entonces, esas personas siempre están con espasmos emocionales viviendo del pasado, esos llamados secuestros, y jamás van a trascender a algo hermoso, algo bueno. ¿Por qué? Tu vida siempre es un continuo dolor y ese continuo dolor siempre se van a estar lamentando al día con día, al momento, y jamás van a ser felices. Es por eso que tenemos que empezar a distinguir, empezar a no rodearnos de estas personas, porque al final del día a lo mejor no nos hacemos como ellas, pero sí nos pueden afectar en nuestros proyectos, en nuestra vida cotidiana, porque aunque muchas veces empiezan, una vez hablábamos tú y yo, sugestión, y muchas veces estas personas nos empiezan pues, de sus cosas en nuestra vida. Es como ahorita, pues, a lo mejor estamos viviendo una época difícil en la cual que tenemos que tener muchos medios pues, de limpieza, de que no podemos salir a la calle y demás. Y estas personas, encima de que estamos viviendo un momento de crisis, te transportan esa crisis al máximo. Que te dicen, ¿sabes qué? Pues claro, tienes que hacer por las cosas tal cual, porque yo tengo el amigo de un amigo de un amigo que se murió porque tocó una ventana del coche, o porque pasó una persona y tosió, y te trae cubrebocas, y ya está muerto. Entonces, simplemente, muchas veces pues, nos creamos esa sugestión porque nos ataca el inconsciente y no somos distinguibles, muchas veces no somos capaces de distinguir el consciente de lo que está pasando realmente. Entonces, por eso es esencial quitar pues, de nuestra lista, hasta de invitados, a ese tipo de personas tóxicas. ¿Por qué? Porque a futuro nos van a cargar muchos malestares. A lo mejor no vamos a ser como ellos, pero sí nos van a cargar malestares y hasta chismes. ¿De qué? De que si le contamos algo a una tóxica, esa persona tóxica va a ir y se lo va a contar o lo va a transformar, lo que tú dijiste, en negativo. Todas sus palabras negativo y así va a ser como un teléfono descompuesto. Entonces, esas personas muchas veces, como su nombre lo dice, son tóxicas y nos hacen daño al cuerpo. No sé, ¿tú qué piensas? Es verdad, y bueno, ya que estamos hablando de eso, que decía, pues el peor virus, por ejemplo, el peor virus que hay hoy en el mundo es el miedo. Ese es el verdadero virus que hay. Y me hiciste acordar de algo. Hay un estudio que se hizo hace unos cuantos años, de que a personas exitosas, a personas muy exitosas, cuando se les preguntaba sobre su pasado, la mayoría que recordaban era en positivo, pero en color. Tenían recuerdos muy positivos, pero en colores, lo recordaban en color. Y la gente negativa generalmente recuerda en blanco y negro.
no en los colores. Y le cuesta muchísimo buscar situaciones de felicidad. A mí me ha pasado con varios pacientes de cuando le dices, bueno, busca en tu pasado un momento en el que te hayas sentido confortable, tranquilo, protegido, feliz, pero no hay forma, no lo encuentran. Tienes que echarles una mano para llevarlo a un punto, tocar varios puntos para que lo encuentren, porque no lo encuentran y ahí tienes una persona negativa, Es y lo una persona que que, puede llegar a ser tóxica. es lo que se Ya repito, llama, no todo el mundo lo hace a propósito. exacto. Decía yo que era lo que se llama Dime. básicamente el daltonismo emocional. Ese pues, daltonismo que no nos permite recordar ciertos colores o muchas veces ciertas acciones, y si a lo mejor por nosotros hicimos daño, pues vamos a recordar que ese daño nos lo hicieron a nosotros. Es decir, yo a lo mejor el día de mañana o contigo en este momento, yo te digo, no, pues sabes qué, pues me caes bien gordo, es una persona que no vales, que infinidad de cosas que te pueden insultar, y después en un par de días, semanas, digo que esas palabras que yo dije, tú me las dijiste. Entonces también hay que ver ahí un cierto patrón, un cierto, ahorita que me dices pues de los colores, ver eso que tiene por las personas, y es una forma, a lo mejor, pues, pragmática, pues de distinguirla. También hay otras cuestiones de cómo distinguir a ciertas personas. Tú platícame, tú cómo... Tienes un manipulador. Uh-huh. Ahí tienes un manipulador. Ahí estás hablando de un manipulador. Exacto. Que tergiversa todo lo que tú dijiste, lo dijiste tú, que lo dijo él, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un manipulador. Y obviamente es una persona, como decía antes, no todas las personas tóxicas son manipuladoras, pero todos los manipuladores son tóxicos. Y también hay una cosa que hay que tener cuidado porque pueden llegar a ser personas muy peligrosas, que es lo que ya llevamos a hablar en otro vídeo, de los psicópatas emocionales, básicamente, y también son tóxicos. Toda persona que no te ayude a avanzar, toda persona que te mantenga anclada digamos, en un pantano emocional, ¿no? Que siempre te esté haciendo ver los errores, que siempre estás mal, que nunca puedes avanzar, que no te da, o sea, no te ayuda, no te apoya, no hace nada, solo te encaja un ancla. Eso es una persona tóxica. Después hay que distinguir si la persona lo hace a propósito, si es un manipulador y sabe lo que está haciendo, o simplemente es así. Su cerebro trabaja así. Y su cerebro trabaja de esa manera y va hacia ese punto. Y ellos mismos tienen el cerebro inundado, lo que es la hormona del estrés, y no pueden ver lo positivo, no lo ven. Es como tú le puedes poner un maletín con $1.000.000 adelante y no lo van a ver. Entonces, siempre van a encontrar el punto negativo. ¿Vale? Si tienen que ir al banco a cobrar dinero, pues hace mucho calor. Y está lloviendo que no me gusta la lluvia. Así vayan a cobrar una fortuna en un banco. Siempre se van a centrar en lo negativo. Por eso es muy importante, como hablábamos la otra vez, es estar bien amueblado aquí y usar mucho la inteligencia emocional, influenciar por opiniones, palabras, creencias de otros. O sea, alguien piensa sobre ti, es una creencia. ¿Vale? Una palabra, vamos a algo más concreto. Alguien dice algo negativo sobre ti. ¿Vale? Genial. Tú le puedes dar poder a eso en un pantano de nada, de estupidez. O simplemente puede decirlo, tú piensas así, pues mira, yo no. O sea, que estemos de acuerdo o no está de acuerdo, cada uno por su lado, y que le den. O sea, porque si tú te vas a centrar en todas las opiniones de las demás personas, jamás vas a ser feliz, porque en general la gente no te va a permitir ser feliz. Si tú tienes amueblado y tienes una buena autoestima y sabes perfectamente lo que quieres y a dónde vas, no hay forma humanamente posible de que te hundan. Yo te explicaba la otra vez que yo no tengo en este momento dependencia emocional, nada ni de nadie, no significa no querer a nadie. Puedes querer mucho a una persona, puedes dar a esa persona, pero no la necesitas. Entonces ahí está otra vez, volvemos al tema un poquito de la dependencia, el apego, la necesito, no necesitas nada. Lo único que necesitas es estar bien amueblado aquí y entender que tú vas a ir a donde tú quieras ir. Y lo que los demás digan, hagan, piensen, o crean, maldita responsabilidad y no la tuya. Creo que eso queda claro, ¿no? Sí, exactamente. Queda claro en el sentido de que
ese tipo de personas es como, y siempre pongo el ejemplo, es como cargar un garrafón de agua de 20 litros, en tarde o temprano, o lo soltamos porque nos va a cansar, o lo seguimos cargando y nos va a dañar. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿O dónde queremos llegar ese tipo de, pues, de relaciones? Porque bien que mal, si estamos en un trabajo en el cual están este tipo, pues, de relaciones, no tomarnos nada personal. Porque muchas veces no, nos empezamos a sugestionar de que no hacemos mal el trabajo cuando lo hacemos bien. Nos empezamos a sugestionar que estamos haciendo por las cosas mal o por hacer por las cosas mal, pues nos pueden correr cuando realmente estamos haciendo bien, pues, nuestro trabajo. Entonces es cuando empezamos a crear patrones. Esos patrones se llaman secuestros emocionales, en el cual estamos siempre con el temor de qué es lo que va a decir a lo mejor esa persona, si le va a agradar o nos van a meter el pie para caernos y vernos mal. Y siempre lo que tratan de buscar ese tipo de personas. Lo que es lo que pasa cuando empezamos a cambiar ese tipo, pues, de conductas, pues las empezamos a transformar. ¿Cómo las empezamos a transformar? Simplemente haciendo caso omiso. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, en dónde estoy y cómo actuar. Entonces, si a mí, pues, tú me dices, ¿sabes qué estás haciendo mal tu trabajo? No, pues demuéstrame que estoy haciendo mal. No, pues ahí está. Una cosa es que yo lo haga como se debe de hacer y otra cosa es que lo haga yo como tú quieres que lo haga. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a transformar. Que tenemos que empezar a tomarnos todas esas palabras en no cosas personales. ¿A qué me refiero en no cosas personales? Que no nos importe, porque esas personas, por lo regular, muchas de las personas tóxicas son personas inseguras, tienen una inseguridad tremenda. Yo diría que el 99% de las personas tóxicas son personas inseguras que vienen arrastrando muchas creencias limitantes, que son personas que nunca han sido o se han sabido adaptar, entonces son inadaptadas. Son personas que a lo mejor sufrieron violencias, o a lo mejor lo que están mostrando contigo, por lo mismo que son inseguras, son lo que ellas se sienten que son. Es decir, si yo te digo, ¿sabes qué? Pues Daniel, tú estás esto y esto. Entonces, ¿qué quiero después de decir con estas palabras? Que yo lo soy. Y estoy buscando por los defectos que a mí me molestan en ti, Daniel. Pues yo estoy buscando que a lo mejor todo eso que me molesta de mí, lo tengo que descargar en otra persona. O es decir, si alguien pues me dice, ¿sabes qué? Tú estás feo, tú estás ciego, tú estás loco, tú haces por las cosas mal. A mí me lo dice pues mi mamá, me lo dice pues mi esposa, que afortunadamente pues, no tengo esposa. Entonces, yo lo tengo que buscar a una persona para descargar esa ira que me viene arrastrando y decirle, ¿sabes qué? Pues tú estás feo, tú no sirves para nada a esa persona. Y no porque lo sea, sino porque yo tengo que buscar la forma de cómo puedo descargar ese tipo de cuestiones. Y en ese momento yo me estoy volviendo tóxico. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo inseguro. Sin embargo, si tú, Daniel, si yo te digo, ¿sabes qué? Pues eres esto, ¿lo eres? Pues no. Obviamente, tú sabes lo que eres, cómo te quieres y hasta dónde vas. Y así solamente podemos marcar esa fracción de todo lo que nos dicen por las demás personas y seguir adelante y no dejar que nos afecten, porque esto se vuelve así que costumbres en esas personas en buscar el daño hacia terceros. Y ese pues, daño es una manera pues, de deshogarse pues, de ellos mismos. Bien, como decías antes, Eduardo, es muy importante no tomárselo como algo personal, porque en realidad no es personal. Es como cuando alguien discute contigo, ¿no? No te está atacando, sino simplemente está defendiendo sus ideas. Y si nosotros aprendemos a mueblarnos bien, a tener una buena autoestima y a entender, hay dos cosas básicas, que nada ni nadie es tan importante a no ser que tú le des importancia, y que no necesitas de nadie para ser feliz, y mucho menos gente tóxica.
porque a veces tenemos también la manía de ir detrás de la gente tóxica, es como una adicción, o intentar cambiar a esas personas. Si no eres terapeuta o psicólogo o algo similar, no lo vas a poder cambiar, y si la persona no quiere cambiar, tampoco lo vas a poder hacer. Pero muy importante eso que tú decías, no tomárselo personal, porque esta gente, o sea, no es así contigo, no es algo personal contra Eduardo, por ejemplo, contra Daniel, no, son así con todo el mundo, contigo, conmigo, con el vecino, con el hermano, con el primo, ya son así, son personas negativas de por sí. Y después, es como aquello que dicen, ¿no? De la psicología cognitiva o la psicología positiva. La gente no te hace cosas, la gente hace cosas. Tú decides si te molestan o no. Pero para poder interactuar con eso, precisamente la PNL programa tu mente para cambiar formas de actuar, formas de pensar, adicciones y un montón de cosas. Entre ellas, te permite armarte bien aquí arriba, crear un patrón de conducta como tú quieres reaccionar ante las cosas, como tú quieres ver las cosas. Y también, obviamente, a mí me ayudó muchísimo para no terribilizar todo, entender que no es terrible. Terrible, yo qué sé, es perder un hijo, quedar paralítico de cuello para abajo. Lo demás son, incluso gente que ha quedado paralítica, ha hecho cosas muy buenas por sí mismo y por los demás. No sé cómo lo ves tú. Sí, exactamente. Simplemente el no tomarnos nada a pecho personal, porque yo creo que lo que importa realmente somos nosotros como individuo, como ser humano, y todo lo que pues lleguemos a captar, pues lo vamos a transmitir. Entonces, tenemos que empezar a captar todo lo positivo para ser positivo. ¿Por qué? Porque si no estamos fritos y con sal todavía, en el sentido de que no estamos avanzando, no permitimos este avance, o más bien no nos permitimos avanzar constante o continuamente, avanzamos desfasado. Cuando ya todos están llegando a la meta, pues nosotros apenas nos estamos abrochando las agujetas. ¿Por qué? Porque pues no nos sentimos capaces de correr ese maratón, simplemente porque ya se nos puso alguien enfrente de nosotros, y ese alguien enfrente de nosotros pues nos dijo, ¿sabes qué? Tú no sabes correr, eres un perdedor. ¿Realmente te sientes perdedor? Entonces, ahí es donde tenemos que afrontarnos a nosotros, decir siempre que somos campeones, sin importar toda esa gente negativa, tóxica, manipuladora, que no sirve para nada, que solamente nos está obstruyendo el camino hacia la meta. Y simplemente, pues, si nos obstruyen el camino, pues con permiso, aventarlo, porque esas personas, lo vuelvo a repetir, no nos sirven de nada. Y de nada pues, nos sirve, ¿por qué? Porque nos están impidiendo alcanzar nuestros sueños, nuestras metas y ser felices con nosotros mismos. Ahí me, sí, es verdad. Ahí me hiciste acordar del etiquetado. Exactamente. Y te acordar del etiquetado porque es muy importante no etiquetarse y no dejar que nos etiqueten. Es como, por ejemplo, tú tienes un niño que es Einstein, que es muy inteligente, y le estás diciendo todos los días que es idiota, va a crecer pensando que es idiota, aunque tiene un super cerebro, aunque sea un superdotado. Entonces es muy importante no etiquetar a nadie y no dejarse etiquetar. Porque muchas veces nos dejamos etiquetar por lo demás. Ah, ¿qué eres esto? ¿Qué eres aquello? ¿Qué eres lo otro? Como en el colegio, ¿no? Eres un 0, eres un 7, eres un 5, no. Eres un ser humano con diferentes habilidades y diferentes formas de pensar, nada más. Pero cuando te aprendes a dejarte etiquetar, eso viene mucho de niño también, ahí también está el problema, que eres un blanco fácil para los manipuladores y la gente tóxica. Sí, exactamente, porque pues, no estamos creando esa estima hacia por nosotros mismos, y estamos dejando que las personas decidan quiénes somos y cómo actuar. Hay una película pues, muy buena, vamos a recomendar películas que me encantó. Y te lo digo porque me encantó, porque era cuando yo estaba o quería ser biólogo. Bueno, estudié biología, no la ejerzo para los que no lo sepan. Pues yo quería ser biólogo, quería ser el más grande biólogo pues, del mundo, y vi una película que en su momento se llama Gattaca, Experimentos Genéticos. Gattaca significa guanina, adenina, timina y adenina, algo así. Entonces, en esa película clasificaban o etiquetaban a todas las personas desde que nacían. Pues decían que se iban a morir a tal edad, pues decían que no eran aptos, y los que no eran aptos
básicamente pues los ponían a barrer o a trapear. Entonces es la historia de un cuate que él creo que fue etiquetado con lo más feo pues, del mundo, que se iba a morir, que esto, que demás. Él siempre le ganaba a su hermano, que su hermano era un gran atleta, siempre hacía las cosas bien, y al momento de que se hace pasar por una persona, él empieza a transformarse y llega a alcanzar que su sueño era ser astronauta, pero jamás iba a poderlo ser, no porque no supiera o no podía, sino porque ya tenía esa etiqueta con el gobierno de la película. Entonces, ahí pues nos estamos pues demostrando que sin importar todas esas etiquetas o todos esos cuestionamientos que nos ponen esa gente tóxica, simplemente está en nosotros saber hacia dónde queremos, hasta dónde queremos llegar. Porque si no, como te digo, estamos fritos y sin sal. O sea, aparte de que estamos fritos, congelados. Estamos mal. Platícame, para empezar con el próximo tema, yo quisiera que me dijeras, tú en base a a todos tus estudios y a todas las cuestiones que tú has hecho, platícame algo. ¿Tú cómo pues, distinguirías en base a patrones, a lenguaje corporal, a muchas cosas, a la gente y más a este tipo de personas? ¿Hay algún comportamiento, una conducta? Yo sé que son difíciles. La gente que no nos conoce, que no está adentrada al lenguaje corporal, lectura en frío, infinidad de cuestiones, microgestos que los manejas perfectamente. ¿Hay algún patrón? Mira, hay una parte, como te decía, la morfopsicología no tanto, pero hay un patrón. Hay algo en la cara que tú puedes ver que, por ejemplo, la gente que tiene los ojos muy hundidos adentro, las cuencas, viste, que son como muy hundidas, como un hueco. Hay gente que tiene los ojos saltones, más para afuera, y otros que tienen hundidos. Bien. Cuanto más hundido es la cuenca del ojo, la persona tiende más al melodrama y al pasado, a la melancolía, a la tristeza. ¿Vale? Después también lo ves en el lenguaje corporal. Mucha gente que se sienta así hacia adelante, siempre está como agachada o encorvada, o camina, por ejemplo, lo ves caminando por la calle, va con pasos rápidos o depresivos. ¿Vale? Ahí también, obviamente, no es que todos los que caminen así sean tóxicos, pero ahí marca un poco también una tendencia de una persona tóxica. Una tóxica, como vive con todo lo negativo, con toda la carga del pasado y demás, obviamente parece que fuera cargando una muela. Son personas que van, la forma de caminar marca mucho también. Pero sobre todo lo más importante es ver cómo hablan, cómo interactúan contigo, ¿vale? Si te dan ánimo, si te dan para adelante, si te ponen una piedra en cada cosa que tú digas, o tienen, como digo, tienen un problema para cada solución. Básicamente por ahí lo puedes captar. Sí, exactamente. También hay otra forma pues, de captarlo, es ver sus mentiras, su lenguaje gestual. Básicamente, si por ejemplo te están atacando, te están diciendo y se llevan mucho, a lo mejor pues, la mano a la cara, a la barba o a la oreja, entonces son personas que te están mintiendo, o personas que te están atacando, diciéndote, sabes que eres una persona X o Y, y tienen, en ese instante, cuando te están menospreciando tu trabajo, nunca te tienen a verte a tu cara. Y cuando ya te van a decir, no, es que tú la semana pasada hiciste aquello. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a ver hacia el lado pues derecho y regularmente hacia abajo. Entonces son muchos patrones en los cuales empiezan a ver todo este comportamiento. Fíjate que es buena plática esto para retomarlo la próxima semana y hablar la próxima semana sobre este tema de cómo empezar a distinguir si la gente que nos está mintiendo base a conducta, habla, de cuando repiten 2 veces la misma respuesta, que son patrones muy sencillos, rápidos de aprender y saber distinguir si nos están mintiendo. Pues no sé, tú platícame, Daniel, que aquí anda un poquito mal el internet, por si lo estás diciendo,
Ya ese es un problemita, disculpen. Sí, una pequeña falla técnica ahí por aquí, pero bueno, es lo que hay por ahora. En el lenguaje corporal, bueno, es mi trabajo específicamente, ¿no? Hacer patrones psicológicos, perfiles psicológicos, y el lenguaje corporal, bueno, es un tema apasionante. Y sí, básicamente el lenguaje corporal no miente nunca. La boca, la persona puede mentir con la boca, pero no con el cuerpo nunca miente. Entonces sí, bueno, hay varias formas de darse cuenta cuando alguien te miente. Por las frases que usa y por el lenguaje corporal. Por ejemplo, esto, de la boca, tocarse la oreja cuando está inseguro, o rascarse el cuello. Hay un montón de lenguaje corporal. Y en cuanto a las palabras, cuando tú le preguntas algo a alguien, por ejemplo, ¿qué hiciste anoche? Y te responde, ¿qué hice anoche? Cuando te responde con tu misma pregunta, se está dando tiempo a crear la mentira, a crear una historia para contarte. Y sí, es verdad que cuando miras hacia la derecha, estás creando una respuesta falsa. Y cuando miras hacia la izquierda, estás buscando la verdad. Es un microgesto muy rápido, ¿no? Hay que ser muy observador también para darse cuenta. Pero te das cuenta del lenguaje corporal. Tú, por ejemplo, hablas media hora con una persona y dicen, está comprobado que a los hombres nos pica la nariz, por ejemplo, cuando mentimos, empezamos a mentir. Después ya explicaré por qué. Pero hay que ver el contexto. Si la persona durante media hora o una hora de charla nunca se tocó la nariz, no está resfriado, no es alérgico ni nada que tenga que ver con la nariz, y nunca lo hizo durante una hora de conversación, y cuando empieza el tema complicado, empieza a hacer este tipo de cosas, o esto, no taparse la boca porque inconscientemente no quiere que la mentira salga. O sea, hay miles de cosas que podemos hablar sobre el lenguaje corporal y microgestos, ¿no? Y la captación de la mentira. Es algo muy apasionante, ¿no? Sí, exactamente, y ahorita ya que estamos así que en la curva final para ya finalizar este programa de todos los viernes, pues la próxima semana también, ya hay que decirlo, nos va a patrocinar otra parte que es la Asociación Interactiva Internacional de Coaching, que estamos entrando fuerte a todo esto, y va a empezar a patrocinar este programa de Diálogos en Conciencia, que es de todos. Y listo. ¿Qué te parece entonces si dejamos este tema que es tan fuerte, tan apasionante, el descubrir cómo pues, nos miente, y hablar un poquito también, a mí me gustaría hablar un poquito sobre la lectura en frío, cómo usarla en nuestro beneficio? Para los que no sepan qué es la lectura en frío, solamente es fijarse en cómo va vestido la persona, cómo se expresa, qué es lo que trae puesto y demás, que comúnmente es lo que usan por los adivinos para sacar provecho pues, de todo esto y poder manipular a las demás personas en crear cuestiones, ¿cómo se dice? En el subconsciente para poder atacar y sacar ventaja. Entonces, si nos da tiempo la próxima semana, hablamos un poquito pues, de lectura en frío, hablamos pues, del lenguaje corporal y de microgestos. ¿Qué te parece, Daniel? Bien, es un buen tema, la verdad que es un buen tema muy interesante y hoy por hoy creo que es casi imprescindible saber a quién tienes enfrente, ¿no? Si tienes a una persona agresiva, si tienes a una persona emocional, si tienes a un psicópata, sobre todo si estás hablando con un psicópata o un sociópata. Eso hoy por hoy, digamos, con todo lo que está ocurriendo, se están mostrando más. No es que haya más, no es que se están mostrando más. Hay mucha sociopatía hoy por hoy, muchas psicopatologías que la gente lo está mostrando más. O sea, se animan más, se atreven más a mostrarse públicamente. Sí, exactamente. Y básicamente esto es también si estás a punto de casarte, si estás tú estás solterito, pues sepas con quién vas a despertar toda tu vida. Si estás en un trabajo, sepas en qué trabajo o las personas que te van a rodear, quiénes son. Entonces, en base a todo esto, empezar a generar eso que nos apasiona tanto en poder leer a la gente. Pues muchas gracias, Daniel. Como siempre, ha sido un placer estar contigo y disculpe si un poquito fallas
internas aquí con el internet, pero muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos la próxima semana con este gran tema del lenguaje corporal. Pues Daniel, ¿algo que decir? Nada, como siempre, despedirnos y bueno, dar las gracias a la gente que nos está viendo y que compartan, que nos busquen en Facebook, como Punto Control, que se metan en la página, que compartan. Hay un montón de vídeos y un montón de cosas que pueden ver ahí también. Y nos veremos la próxima semana, Eduardo. Sí, exactamente. Pues muchas gracias y estamos en contacto. Hasta la próxima.